Perfecto, estamos en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario educativo del día de hoy, herramientas de análisis. Le doy la cordial bienvenida a todos aquellos que están conectados el día de hoy. Bueno, me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Matías Díaz, yo soy asesor de inversiones y analista de inversiones también aquí en Mundo VFX. Y como les comentaba recién, el día de hoy vamos a estar compartiendo un seminario sumamente interesante, donde vamos a estar viendo diferentes herramientas que nos permiten perfeccionar nuestra estrategia de inversión, ¿ya? Principalmente está basado en encontrar esas confirmaciones, ¿verdad? Esa seguridad que necesitamos cuando queremos entrar al mercado. Y para eso toda esta información la vamos a ir respaldando con diferentes herramientas que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Bueno, un pequeño resumen de lo que vamos a repasar en el seminario, bueno, de lo que vamos a aprender en el seminario el día de hoy. Principalmente vamos a estar viendo indicadores técnicos como el MACD, el RSI también. Vamos a estar viendo medias móviles y Fibonacci. Ya me han pedido bastante en los seminarios de VFX que enseñe a utilizar esta herramienta que es tan útil a la hora de buscar nuestras confirmaciones, de buscar nuestros niveles de rebote, ¿verdad? O donde un activo podría retomar su tendencia, ¿ya? Para eso, como les digo, vamos a estar viendo el seminario el día de hoy, ¿ya? Antes de comenzar, me gustaría si me pueden comentar ahí en el chat, que ven bien la pantalla, que se escucha bien el audio, ¿verdad? Obviamente esto es para corroborar que todo esté en orden. Recordarles también que al final del seminario, no, esta vez vamos a hacer dos pausas, ¿ya? Vamos a hacer una pausa al medio del seminario. Este seminario está proyectado aproximadamente para que dure unos 50 minutos, ¿ya? Así que cuando llevemos 25 minutos aprox, desde que comenzamos, vamos a hacer una pequeña pausa para responder preguntas, ¿verdad?, que les puedan ir surgiendo. Y al final del seminario vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Así que si les va quedando alguna duda, van haciéndomelo saber en el chat, ¿verdad? Yo, como les digo, a mitad del seminario y antes de que finalice, la voy a estar respondiendo, ¿ya? Así que vamos a dar unos segundos que se terminen de conectar. Ahí Eduardo me está confirmando que está todo ok, todo en orden. Les pido si me pueden dejar los mensajes en el chat para comenzar con el seminario de hoy. Vamos a dar unos segundos de espera para que se terminen de conectar mientras me confirman ahí. Ya, perfecto, me están corroborando entonces que está todo en orden. Ya al parecer se ve bien la pantalla, entonces se escucha bien el audio. Ahí estoy revisando el chat. Muchas gracias, Eduardo. Habemos varios conectados. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados. Juan Pablo, Danilo, Dayan también que está por ahí, Eduardo, Gabriel, perfecto, muy bien, muy buenas tardes y bienvenido al seminario de hoy. Nelson también, Oliver, Pablo, así que ya. Perfecto, entonces comenzamos con el seminario del día de hoy. Vámonos directamente a las PPT, ¿verdad? Perfecto, sí, este es el seminario, ok. Ya, recordarles también que al final del seminario vamos a irnos a los gráficos, obviamente. La idea es que toda esta información la podamos poner en práctica y eso lo hacemos en los gráficos, ¿verdad? Así que, como les digo, no se preocupen si de repente la teoría no entienden bien el indicador o cómo se utiliza, ¿verdad? O la forma de interpretarlo, porque como les digo, antes de que finalice el seminario nos vamos a ir a los gráficos. En vivo, obviamente, vamos a buscar que estos patrones se repitan, que estas confirmaciones se vayan dando, para que ustedes vean que estos indicadores tienen fiabilidad, ¿ya? Así que, bueno, empezamos con lo más básico, que es el análisis técnico, ¿verdad? Bueno, le llamaremos estructura del precio al modelaje de los movimientos de un activo, los cuales nos permiten determinar hacia dónde se dirige el precio, ¿ya? El mercado se mueve en tres direcciones, las cuales veremos a continuación. Netamente el análisis técnico, ¿verdad?, se hace para nosotros poder anticiparnos a los posibles movimientos que pueda tener el precio, ¿verdad? Y con esto nos respaldamos, ¿verdad?, con los patrones que nos va dejando a medida que el precio se va moviendo y va pasando el tiempo, ¿ya?
Recordarles, ¿verdad?, que el mercado es predecible, no podemos anticipar del mercado, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener una estrategia, ¿verdad? Tenemos que buscar patrones que se van repitiendo y tenemos que buscar confirmaciones, ¿ya? Y eso vamos a estar viendo el día de hoy, buscar confirmaciones, ¿ya? De todas formas, vamos a hacer un pequeño repaso muy por encima de cómo se mueve el mercado financiero. En este caso tenemos las tendencias, cómo se mueve el mercado, en este caso tendencia alcista, tendencia bajista o cuando un mercado está lateral. Bien resumido, tenemos una tendencia alcista cuando el gráfico nos hace máximos y mínimos cada vez más altos. En este caso vemos un mínimo por acá, un mínimo por acá que es más alto que el anterior, ¿verdad? Lo mismo un mínimo por acá que es más alto que el anterior, ¿verdad? Y así sucesivamente, y pasa lo mismo con los máximos. Si ustedes se fijan, este máximo, luego el precio viene y hace otro máximo mayor, y luego hace otro máximo mayor, y si nosotros vamos concatenando todos estos máximos, ¿verdad?, nos vamos dando cuenta que el precio se dirige al alza, y cuando un activo está alcista, quiere decir que estamos en una tendencia en la cual tienen que predominar las compras, ¿ya? La idea, obviamente, de saber en qué fase estamos del precio es como, por darle un ejemplo, ir a favor de la ola, ir a favor de la tendencia, ¿verdad? Si el mercado vemos que tiene fuerza alcista, quiere decir que hay muchos inversionistas que están comprando, ¿verdad? Por eso el mercado sube, y la idea obviamente es que nosotros nos podamos favorecer de estos movimientos. Compramos acá, el mercado sube y nos salimos acá, y así sucesivamente, ¿ya? Pasa lo mismo en una tendencia bajista, solamente que en el caso contrario vemos, ¿verdad?, máximos cada vez más bajos, ¿verdad? Cada vez más bajos, y pasa lo mismo con los mínimos. Los mínimos cada vez son más bajos, el mínimo siguiente es más bajo, y así sucesivamente. Cuando vemos máximos y mínimos cada vez más bajos es porque estamos con una tendencia bajista, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la tendencia bajista? Predominan las ventas, ¿verdad? Por ende yo quiero meterme a favor de la tendencia, y en este caso voy a estar esperando que el mercado haga impulsos a la baja, esperar un retroceso, volver a venderme, y así sucesivamente, ¿ya? Tenemos que tener muy en claro las tendencias que mueven el mercado financiero, ¿ya? Es la única forma, obviamente, de que nosotros podamos tener éxito en este mundo de las inversiones. Y por último, ¿verdad?, tenemos el mercado lateral, que lo vemos acá, si ustedes se fijan, tenemos una resistencia por la parte superior, un soporte por la parte inferior, me quedó muy chueco, vamos a borrarlo. Ya tenemos un soporte por la parte inferior, ¿verdad? Y luego tenemos una resistencia por la parte superior, ¿ya? Cuando el mercado no hace máximos ni mínimos más altos ni más bajos, o sea, se está moviendo entre medio de una resistencia y un soporte, es porque tenemos un mercado lateral. ¿Qué se hace en el mercado lateral? Se compra cuando estamos en soporte, se vende cuando estamos en resistencia. Se compra cuando estamos en soporte, se vende cuando estamos en resistencia. El mercado cae, se compra cuando estamos en soporte, se vende cuando estamos en resistencia, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que rompa uno de los dos soportes o de la resistencia, ¿verdad? Ahí eventualmente esperamos un retroceso para seguir subiendo, o viceversa si hubiese roto el soporte que tiene por debajo, ¿ya? Así que esas son las tres fases con las cuales se mueve un activo financiero, ¿verdad? Y nosotros tenemos que serlo bastante hábiles para poder determinar si estamos en tendencia alcista, bajista, lateral, y en base a eso operar a favor siempre de la tendencia, ¿ya? Ahora nos pasamos a los indicadores, ¿verdad?, que vienen más que nada los indicadores a darnos estas confirmaciones. Por ejemplo, estamos en una tendencia alcista, ¿verdad? Y yo veo que, perfecto, hizo un impulso al activo, viene a retroceder, y yo quiero tener la certeza de que aquí el mercado va a retomar su tendencia alcista. Entonces, en esta zona, yo voy a mirar algún indicador, cosa que me confirme de que aquí se va a retomar la tendencia alcista.
ya, y así yo poder favorecerme de todo este movimiento alcista. Lo mismo pasa nuevamente en un retroceso, el mercado nuevamente está acá, vamos a mirar algún indicador, ¿verdad? Algún indicador que lo vamos a estar viendo, y eso me va a dar la confirmación de que aquí a lo mejor hay un desgaste de los vendedores, o que se empiezan a abrir posiciones a la compra, ¿verdad? Y obviamente eso me daría indicio de que podríamos ir a buscar movimientos alcistas, ¿ya? Así que por eso tenemos que estar bien atentos, como les digo, con los indicadores, obviamente manejar una estrategia de inversión y en base a eso vamos a ir a buscar confirmaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué son los indicadores técnicos? Bueno, para el trading son patrones que puedes identificar en gráficos y que te dan una idea de cómo se está comportando el precio de un activo, tanto para operar en divisas, materias primas, acciones, commodity, etcétera. Ya sirve para todos los activos financieros. Estos indicadores técnicos son señales que pueden ayudarte a decidir cuándo entrar o cuándo salir de una posición y si es momento de comprar o vender. Ya lo mismo que estábamos comentando recién, más que todo nos vienen a dar una confirmación de si la zona va a ser respetada, ¿verdad? Si viene teniendo el activo un desgaste de los compradores o de los vendedores, o se empiezan a abrir posiciones de compra o de venta, ¿ya? Así que, perfecto. Seguimos avanzando entonces. Ya, tenemos el primer indicador que es el MACD, ¿verdad? Bueno, el indicador MACD es un indicador de análisis técnico usado para identificar cambios en el impulso de un precio o de una acción, ¿ya? El indicador MACD recoge información de diferentes medias móviles, así ayuda a identificar posibles oportunidades de inversión cercanas a niveles de soporte y resistencia. Este indicador está formado por tres componentes que los vamos a ver de inmediato en el gráfico, que primero que todo es la línea de MACD, que mide la distancia entre dos medias móviles, ya, la línea de señal, que detecta cambios en el impulso del precio y activa señales de compra y venta, y el histograma, que representa la diferencia entre el MACD y la línea de señal, ya. Este indicador lo podemos buscar en las herramientas en nuestra plataforma, ¿verdad? Es muy sencillo de ver, de hecho lo vamos a ver directamente en el gráfico, cosa de que obviamente vamos haciendo dinámico también este seminario. Vamos a ingresar a la plataforma entonces y vamos a buscar el indicador MACD, cosa de que lo podamos ver en vivo, ¿verdad? En un activo financiero. Ya, perfecto. ¿Cómo busco el indicador MACD? Es sumamente sencillo, ¿verdad? Yo de todas formas voy a poner la pantalla completa. Ya, por ejemplo, en este caso vamos a buscar en todo caso un activo que esté limpio, USD, vamos a buscar el CLP, ya, cosa que esté limpio el gráfico, perfecto. ¿Y cómo ubicamos el MACD? Bueno, nos vamos aquí a herramientas, ¿verdad? Donde están todos los indicadores y ponemos MACD. Aquí tenemos este indicador, lo ponemos obviamente por defecto, y aquí tenemos el indicador de MACD. Bueno, como lo comentábamos recién en la PPT, ¿verdad? Dijimos que este indicador está formado por dos medias móviles y un histograma, ¿ya? ¿Qué es lo importante de ver en el MACD? Lo vamos a dejar marcado acá. Primero que todo es el cruce de estas medias. Si ustedes se fijan, cuando se cruzan las medias, el precio tiende a caer. Lo mismo pasa por aquí, se cruzan las medias, el precio tiende a retroceder. Luego en esta zona nuevamente se vuelven a cruzar las medias y el precio empieza a caer. Es una confirmación bastante fiable, generalmente funciona ya. Es lo mismo pasa acá, si ustedes se fijan, la media móvil amarilla venía por debajo de la roja, aquí se cruzan, pasa por encima en esta zona, y si ustedes pueden ver el gráfico se nos va para el otro lado, ¿ya? Esa es una forma de utilizar el MACD, vean cómo funciona, aquí también hay otro cruce de medias, y el MACD hace que, o sea, nos permite anticiparnos a un posible movimiento del precio, ¿ya? De todas formas, ahí, perfecto. De todas formas, el MACD, esa es una forma de utilizarlo.
ya yo siempre lo voy a recomendar. Por ejemplo, estos cruces que hace acá, para mí no son tan fiables ya, porque si ustedes se fijan, aquí en esta zona hay un poquito de inestabilidad del precio, no se sabe bien hacia dónde va. A mí, ¿qué es lo que me gusta hacer? Tachar una línea en el MACD, por ejemplo, ponemos una línea lateral, perdón, una línea horizontal, ponemos, por ejemplo, aquí estamos en la mitad, ¿verdad? En el 0,0, la ponemos en el 40% aproximadamente, y todos los cruces de medias móviles que estén por debajo de esta zona, para mí son fiables, ¿verdad? Para mí obviamente se podrían confirmar. Miren, si ustedes se fijan, aquí se cruza la media móvil, vamos a borrar de todas formas para que quede todo claro. Aquí se cruza la media móvil y aquí hace un retroceso el activo. Aquí se cruza la media móvil y hace un retroceso al activo. Vamos a ver enseguida por encima. Aquí se cruza la media móvil y miren cómo hace un retroceso tremendo. Pasa lo mismo por esta zona, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por el lado, por encima de la media móvil también, por el lado de arriba, ¿verdad? Hacemos lo mismo. En este caso la ponemos en el 40% aproximadamente. Ahí estarían los dos en el 40%, ¿verdad? Nos podemos guiar. Y lo mismo, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que cada vez que se cruza la media móvil por encima de esta línea verde, el activo hace un retroceso. Por encima de la línea verde, bueno, aquí respetó esta zona, ¿verdad? Y luego cayó, pero el indicador desde antes nos indicó eso, ¿verdad? Vamos a retroceder un poquito para que vean que esto se repite. Vamos a buscar, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá. Vemos como acá se hizo un cruce media móvil, el activo retrocedió. Luego acá levemente, ya, pero también hizo un retroceso. Y en esta zona, bueno, no alcanzó a llegar, pero acá también hizo un retroceso hacia el alza. Luego vemos como en esta zona se hizo un cruce de media y el activo retrocedió, ¿ya? Si ustedes pueden ver, obviamente yo los invito a poner en práctica este indicador, ya es bastante fiable. A mí me ha servido muchísimo en mis análisis. Si nos vamos más para atrás, miren en esta zona qué es lo que hizo, subió, luego en esta zona cayó, luego en esta zona, bueno, aquí en un pequeño movimiento, ya es parte del mercado, a veces no siempre va a ser lo mismo, pero como le digo, el 80% de las veces respeta, o sea, se cruza por encima del 40%, ¿verdad? O por debajo del 40% se cruzan las medias móviles y podemos ver retrocesos, ¿verdad? O continuaciones de tendencia, ¿ya? Así que obviamente esto nosotros lo vamos confluenciando con nuestra estrategia, como les comentaba al principio del seminario. Estas son confirmaciones cuando nosotros estamos esperando que el activo rebote en un soporte o que se dé vuelta en una resistencia. Nosotros confluenciamos con estos indicadores, ¿verdad? Y podemos tener mayor certeza en nuestro análisis, ¿ya? Perfecto, ya seguimos entonces. Así es como lo ocupo yo, me ha dado, como les digo, bastante resultado, así que los invito, como les digo, a ponerlo en práctica hoy, obviamente, y a ver cómo funciona en los diferentes activos financieros. Ya, seguimos entonces. Bueno, ahí teníamos el MACD. Seguimos con el RSI, que también perdón, es el indicador que a mí en lo personal me ha dado más profit. Ya, de hecho, yo lo ocupo al día de hoy, es parte de mi estrategia, lo ocupo netamente como confirmación. El RSI tiene distintas interpretaciones, ya yo tengo, bueno, conocidos, amigos y clientes también que le van dando una diferente interpretación o que lo leen de forma diferente también, pero como les digo, yo les voy a enseñar lo que a mí me ha funcionado, ya en base a, obviamente, ensayo, error, qué sé yo, hacer pruebas y obviamente en hacer también harto backtesting. Ya recuerden que la idea de que ustedes vayan adquiriendo confianza con estos indicadores es ver en el pasado que ha funcionado, ¿verdad? Ver en el pasado cómo se ha ido dando, ver en el pasado cuáles son las confirmaciones que dan y en base a eso ustedes van a tener mayor confianza también para utilizarlo en un futuro, ¿ya? Así que bueno, ¿qué es el indicador de RSI? Bueno, como sus siglas lo dicen en inglés, Relative Strength Index, ¿verdad? O índice de fuerza relativa.
y como su propio nombre indica, mide el impulso de los cambios en el precio de un activo para evaluar si el precio de dicho activo está sobrevendido o sobrecomprado, ¿ya? Es bastante interesante ocupar este indicador, ¿ya? Bueno, el RSI es un indicador técnico que se engloba dentro de la categoría de los osciladores. Esto significa que su valor se sitúa entre 0 y 100 y por lo que representa gráficamente mediante una línea una línea continua que se mueve dentro de ese intervalo, ¿ya? Yo puse un ejemplo aquí abajito. A mí como me gusta ocupar el RSI principalmente por la divergencia. Ya aquí tenemos marcado, bueno, este es el RSI, está marcado aquí abajo en el gráfico, de todas formas igual lo vamos a ver en la plataforma para que se vea más grande, ¿verdad? Pero este es el indicador RSI, como les digo, es una línea que va oscilando, ¿ya? ¿Cómo yo voy detectando el RSI? ¿Cómo me gusta utilizarlo? A mí me gusta utilizar cuando el RSI está haciendo divergencia, ya sea alcista o bajista. ¿Qué es una divergencia? Es cuando el gráfico está, por ejemplo, subiendo y el indicador viene bajando, divergen eventualmente y eso nos da indicios de que el volumen del activo viene decayendo, ¿ya? Y que podríamos buscar un retroceso o, en caso contrario, un impulso, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, en este caso el RSI viene haciendo máximos cada vez menores y en cambio aquí el precio viene haciendo máximos cada vez mayores, ¿verdad? Aquí tenemos una divergencia. Cuando eso se produce, a mí me da indicio de que si bien es cierto, el mercado está alcista, el RSI me dice que está bajista, o sea que la fuerza compradora viene decayendo, se viene gastando, por ende es probable que el mercado haga un retroceso y es eso lo que hizo, ¿verdad? En este caso lo mismo, tenemos como dos máximos, ¿verdad? Estamos en una tendencia alcista, vemos cómo tenemos máximos mayores y en cambio el RSI, ¿qué es lo que me dice? Máximos menores. ¿Y qué es lo que hace luego el precio? Cae. En este caso aquí tenemos algo similar. Si ustedes se fijan, tenemos dos mínimos menores, ¿verdad? El precio está con una tendencia a la baja, pero ¿qué es lo que nos indica el RSI? Que empiezan a haber posiciones de compra que se empiezan a activar, el RSI empieza a subir y esto me produce una divergencia, o sea, el gráfico me dice que va para abajo, el RSI me dice que va para arriba, hay una divergencia, ¿verdad? Y miren cómo el activo retoma su tendencia al alza. Ya de esa forma me gusta utilizar el RSI, en lo personal me ha dado muchísimos resultados ya. Actualmente yo solamente estoy ocupando RSI y Fibonacci, ya que son, como les digo, este indicador y esta herramienta que me permiten tener bastante fiabilidad y confianza en los análisis que hago en los diferentes activos financieros, ¿ya? Perfecto, seguimos avanzando entonces, vamos a borrar acá. Y por último, bueno, ya esta herramienta, como les comentaba recién, que tiene bastante asertividad a la hora de invertir en el mercado financiero y me refiero a Fibonacci, ¿ya? Fibonacci en el trading es una herramienta que se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en los gráficos de precios de los activos financieros, ¿ya? Esto se puede utilizar tanto si el mercado está alcista como si el mercado está bajista, ¿ya? Se puede utilizar para ambas direcciones. ¿Y cuál es el principal objetivo del Fibonacci? Es como les comentaba recién, encontrar niveles de soporte, de resistencia y en base a eso poder ver dónde puede rebotar el precio o dónde podría retomar su tendencia principal, ¿ya? En el trading los niveles de Fibonacci se aplican trazando líneas horizontales en un gráfico de precios, conectando dos puntos extremos significativos, dos puntos extremos que para mí, o yo lo definiría de forma desde donde nace el impulso hasta donde termina. De todas formas, vamos a ver esto en los gráficos, no se preocupen. Y con un máximo y un mínimo, ¿verdad? Estos niveles actúan como posibles áreas de reversión o continuidad de las tendencias. Los niveles más comúnmente utilizados son el 23.6%, el 38.2%, el 50% Fibonacci,
el 61% y el 100% de la distancia desde donde nace el impulso hasta donde termina. En lo personal, los niveles que me han dado más resultados a mí es el 61.8% de retroceso, ¿verdad?, del activo, y es donde generalmente el activo tiende a retomar su tendencia principal, ¿ya? Así que vamos a ver esto de todas formas en la plataforma para que nos quede todo mucho más claro. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, para mí, en lo personal, ¿cuál es la clave de utilizar bien el Fibonacci? Es entender que el activo, que los diferentes activos se mueven por impulsos y retrocesos. Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, quiebra la estructura, quiebra este último retroceso, o sea, este último mínimo, ¿verdad? Ahora ya de tener tendencia alcista, nos vamos con tendencia bajista y hacemos lo mismo para el otro lado, impulsos y retrocesos. El mercado se mueve de esta manera, ¿ya? O lo otro que podemos pillar es impulso, retroceso, impulso, retroceso, consolidación, y quiebra por abajo y seguimos tendencia bajista, ¿ya? Disculpen por rayar obviamente la BBD, pero obviamente me interesa que les quede claro esta información y quiero dejar en claro que es importante que sepamos identificar impulsos y retrocesos, ¿ya? Obviamente, en base a eso, nosotros podemos tener un buen uso de esta herramienta que nos puede traer muchos profits, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este caso, vámonos acá a los ejemplos que tenemos. Ya, si ustedes se dan cuenta, desde acá nace el impulso y llega hasta esta zona. Ya, todo esto es un impulso completo, ¿ya? Y cuando yo, como les comentaba, cuando ustedes identifican el impulso, desde dónde nace hasta dónde llega, en este caso sí, yo ahí trazo Fibonacci y después yo tengo que ver hasta dónde va a retroceder el activo, ¿verdad? Aquí tenemos los diferentes niveles, el 38, el 50, el 61. Entonces yo tengo que ver hasta dónde va a retroceder para retomar su tendencia alcista, ¿ya? Para eso nos sirve Fibonacci, para eso son los niveles de Fibonacci, ¿ya? La idea, como les digo, es que ustedes aprendan a identificar impulsos del mercado financiero. En base a esos impulsos nosotros podemos ver cuáles son los niveles donde podría retomar su tendencia. Nos posicionamos, por ejemplo, en esta zona y vamos a aprovechar todo el siguiente impulso al alza, ¿ya? Es muy importante que sepamos identificar, como les digo, impulso y retroceso para poder utilizar esta herramienta, ¿ya? Entonces, en este caso, capturamos un impulso desde esta zona que nace, luego el mercado sube, llega hasta esta zona y ponemos el Fibonacci, desde donde nace, desde acá, ¿verdad? Nivel 0 y desde acá el nivel 100. Perfecto. Y después tenemos que ver hasta dónde va a retroceder. El mercado hace un retroceso, llega hasta el 78%, esta zona, 61-78% de Fibonacci, en lo personal es bastante importante, me gusta bastante operarla, y desde ahí miren cómo retomamos la tendencia alcista hasta al menos ir a mitigar, ir a quebrar ese último máximo, ya, o sea, podríamos haber entrado en esta zona, 61%, poner un stop loss por debajo y poner un take profit, ¿verdad? Y podemos capturar todo este impulso. Ya vamos a borrar un poquito para que se vea todo limpio. Ya, y pasa lo mismo en un mercado bajista, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el mercado venía subiendo, impulso, retroceso, ¿verdad? Se quiebra la estructura acá, se quebró este último máximo, nos vamos para el otro lado, el mercado hace un retroceso, vuelve a quebrar la estructura hacia la baja, me da el indicio de que acá nace el impulso y acá termina. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Trazo un Fibonacci, 0, 100, tengo que ver hasta dónde retrocede para retomar con mi tendencia bajista. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso volvemos a tocar el 61-78% y el mercado cayó. O sea, nosotros perfectamente podríamos haber ingresado una venta acá con un stop loss por esta zona
y un take profit al menos debajo de este mínimo en esta zona. Podríamos haber capturado todo este movimiento de bajada con este pequeño stop loss. Ya, así que como les digo, esa es la forma correcta de utilizar Fibonacci. Es bastante sencillo, pero obviamente hay un conocimiento que debemos manejar para aplicarlo de forma correcta, ¿ya? Así que bueno, ya antes de pasar directamente a los gráficos, quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, para que la contestemos, ¿verdad? Y seguir avanzando. Ya, perfecto, perfecto, Gabriel. Vamos a analizar el oro. Ya vamos a ir analizando todo esto, como les digo, esto que estamos aprendiendo, lo vamos a llevar a la práctica, si no se preocupen. Ya me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto al uso del MACD, del RSI o de Fibonacci, antes de pasarnos directamente a los gráficos. Ya, perfecto. Ahí me están pidiendo también que verifique estos indicadores en el dólar peso, como lo veníamos haciendo recién. Ningún problema, vamos a analizar dos activos en los cuales les vamos a poner los tres indicadores, estas tres herramientas, y ustedes van a ver qué tan acertados son, ¿ya? Ya, el euro dólar me están pidiendo y el oro, ya, perfecto. Vamos a ir entonces a los gráficos ya directamente para que sigamos avanzando y obviamente para que nos vamos a la parte práctica de este seminario, ¿ya? Entonces, vamos al gráfico, pum, perfecto. Vamos a analizar el oro y el euro dólar. Ya primero que todo vamos a limpiar todo el gráfico. Bueno, yo había metido una compra en el oro, estoy comprado acá. Voy positivo, así que bastante bien. Y bueno, un poquito más de lo mismo, pero vamos a analizar otro gráfico del oro para que esté. Gold. Vamos a dejar todos los... Y, orden, y vamos a sacar esta orden pendiente que ya no se nos activó. Ya, perfecto. Ahí tenemos el gráfico del oro limpio, ¿verdad? Ya, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración primero? Es como les decía recién, seguir la estructura del gráfico, ¿verdad? El gráfico siempre nos va diciendo hacia dónde va, por eso tenemos que aprender a identificar la estructura. Si ustedes se fijan en este caso, el oro llevaba una clara tendencia al alza, ¿verdad? Si se dan cuenta, llegó hasta el soporte acá, no lo pudo romper, trató de ir a romper este último máximo, tampoco pudo, y el oro quebró por la parte inferior, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Movimientos a la baja, un retroceso, siguió bajando, ¿verdad? Hizo un máximo, o sea, un mínimo menor a esta zona, y actualmente lo que hizo fue quebrar esta zona nuevamente, así que para mí retomamos la tendencia alcista en el oro. ¿Qué es lo que vino haciendo el oro? Lo vamos a dejar dibujado acá. Venía con una tendencia alcista, trató de romper esta zona, trató de romper por arriba, no pudo, rompió este último mínimo, hizo unos movimientos a la baja, trató de seguir bajando y rompió este movimiento al alza, ¿verdad? Y ahora yo estoy esperando que retome su tendencia alcista. Eso es lo que veo, ¿ya? Ahora, perfecto, teniendo eso en consideración, ¿cómo yo me pude haber anticipado ante estos movimientos? Pongamos, por ejemplo, el MACD. Si alguien quiere utilizar el MACD, a mí lo que no me gusta es mezclar todos estos indicadores. Yo soy más de la opción de casarme con uno, aprender a utilizarlo bien, ¿verdad? De la mejor manera posible y en base a eso sacarle todo el provecho, ¿verdad? Antes de que obviamente estar, ¿cómo se llama? Mezclando los indicadores y confundiendo. Si ustedes se fijan, esto es de 0 a 18.000, el 40% debe estar como en 8.000 y fracción. Ya yo lo dejo por ahí por el 40%. En esta zona creo que me queda súper bien. Vamos a dejar en 9.000 y por debajo vamos a hacer lo mismo. Ya, perfecto. Si ustedes se fijan, si analizamos ¿cómo se llama? El oro, ¿verdad? En temporalidades de una hora, ya nos damos cuenta que, por ejemplo, ya una tendencia al alza,
No me gusta más de acá. Ya teníamos una tendencia alcista que está marcado por estas dos. Me gusta más así, ¿verdad? Obviamente el mercado nunca va a ser exacto, pero se venía moviendo en este canal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la parte inferior, en este caso teníamos una tendencia alcista, vemos cómo el activo en esta zona nos marcó el retroceso que iba a tener. Aquí en este cambio tocó obviamente la parte superior de este canal alcista con el que venía, ¿verdad? Y hizo un retroceso bastante fuerte, ¿ya? En esta zona también nos marcó un pequeño retroceso, ¿verdad? Obviamente cuando estamos en tendencia alcista, nosotros vamos a buscar mejores confirmaciones de compra que de venta, sobre todo si estamos en el medio del canal, pero de todas formas nos permite, por ejemplo, si estamos en un canal alcista, ¿verdad? Y nos da una confirmación acá, podemos vendernos hasta acá, ¿verdad? Y en esta zona podemos comprarnos y así sucesivamente, ¿ya? Que es más o menos lo que nos hizo en esta parte del gráfico. Luego, si ustedes se fijan en esta parte, rompió la línea de tendencia, obviamente tenía que hacer un retroceso que lo marcó en esta zona, hizo un retroceso, luego aquí en esta zona volvió a hacer un retroceso, ustedes se fijan acá, volvió a hacer un retroceso y actualmente estamos en una nueva tendencia alcista que para mí es un canal de esta forma. Me cuesta un poquito rayar con esto. Ahí, ¿verdad? Ese canal alcista lleva, y si ustedes se fijan, cuando lleguemos a la parte superior del canal, el mercado nos hizo un cruce de medias y se cayó, ¿verdad? Ya, ese es por un lado, ¿verdad? Esa es una forma de utilizar este indicador, ¿ya? Luego tenemos, vamos a borrar acá, luego tenemos el RSI. Vamos a sacar el MACD, perfecto. Y si ustedes se fijan, acá podemos tener algo similar, ya, por ejemplo, en esta zona, ustedes pueden ver que el gráfico hace un doble piso y en cambio lo que hace el MACD es hacernos máximos más altos, ya. El MACD también a mí me gusta trazarle una línea horizontal en el medio, justo en el 50% para saber obviamente si estamos alcista o bajista para que no estemos tan perdidos. Y como te fijas en esta zona, el gráfico hizo un mínimo en esta zona, luego hizo un mínimo del mismo tamaño en el gráfico, pero en el RSI, ¿verdad? Fue un mínimo más alto, ¿verdad? O sea, aquí hay una divergencia. ¿Por qué? Porque el gráfico me está haciendo esto, el gráfico me está haciendo eso, y el RSI me está haciendo eso, ¿verdad? O sea, RSI me está diciendo que va para arriba y el gráfico me está diciendo que estamos en los mismos niveles, por ende es una divergencia. En estos niveles, obviamente, yo podría buscar una compra, ¿verdad? Para aprovecharme de este movimiento. Obviamente, y sigo insistiendo, esto va confluenciado con una estrategia detrás. Si ustedes, por ejemplo, operan soporte y resistencia, se pueden dar cuenta que no sé, aquí tienen un soporte y aquí tienen un soporte, que ustedes se fijan que tocó aquí y volvió a tocar en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando? Que cuando el gráfico vuelva de nuevo acá, en esta zona, me haga algo el RSI. En este caso me hizo una divergencia, ¿ya? Entonces, esas son las confirmaciones que tenemos que ir buscando. Pasa algo similar aquí arriba. Si ustedes se fijan, bueno, aquí no está tan claro, pero aquí claramente hay una resistencia, ¿verdad? También que la podríamos dejar acá.
Y si ustedes se fijan, si comparamos este máximo con este máximo, vemos que el RSI nos dice que, o sea, el gráfico está con máximos iguales y el RSI está con mínimos menores, ¿verdad? Con mínimos más bajos, por ende también hay una divergencia y ustedes se fijan cómo el RSI cayó y el precio cayó. O sea, podríamos eventualmente haber aprovechado este movimiento a la baja, ¿ya? Entonces, así se va moviendo estos activos, como les digo, lo importante es tener una estrategia detrás, una estrategia de fondo para nosotros también tener mayor asertividad, ¿ya? Vamos a buscar en H4 para que usted también vea que esto se repite en todas las tendencias. A ver, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos algo muy similar. Tenemos soporte, soporte. Esta, sí, soporte, soporte. Esta no nos permitió eventualmente hacer anticipando este movimiento, pero acá tenemos una oportunidad que se nos dio bien bonita. Si ustedes se fijan, miren cómo el gráfico viene haciendo cada vez máximos mayores y miren cómo el RSI viene haciendo cada vez mínimos mayores. Esta realmente es una confirmación de una divergencia que tiene el activo y como ustedes pueden ver, luego, ¿qué es lo que hizo? Cayó bruscamente. Ya, o sea, ¿qué es lo que yo voy a estar buscando para que ya vamos teniendo claro este indicador? Obviamente yo los invito también a que lo practiquen, ya a que lo miren en la plataforma, esto es de mucha práctica, la única forma de que nuestro ojo, ¿verdad?, vaya identificando estos patrones es practicándolo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a buscar entre el gráfico y este indicador? Es que, por ejemplo, el precio vaya subiendo, ¿verdad? Y el gráfico y el MACD, por ejemplo, que empezó aquí, está en esta zona, pongámoslo aquí, me venga haciendo esto. Que el MACD, ¿verdad?, venga cayendo. ¿Qué es lo que me permite decir? Que si ustedes se fijan, estos mínimos son cada vez más bajos, estos máximos más altos, o sea, hay un desgaste de los compradores, hay posibilidad que el precio haga un rebote, entonces, o sea, perdón, una caída. Entonces yo en estos niveles me vendo, con un stop loss por debajo, por encima, perdón, y empiezo a ver la caída, ¿verdad?, de todo este movimiento. ¿Ya? Así que esa es la forma correcta de utilizar el RSI. Bueno, en realidad no la forma correcta, no quiero quitarle mérito obviamente a las otras personas que ocupan el indicador de forma diferente, pero en lo personal es lo que a mí me ha dado resultados y obviamente yo les tengo que enseñar lo que a mí me funciona, ¿verdad? ¿Ya? Y por último, bueno, ¿cómo funcionaría eventualmente en este caso? Vamos a sacar este indicador ya. ¿Cómo funcionaría Fibonacci en este caso? Si ustedes se fijan, Fibonacci nosotros tenemos que ir identificando cambios estructurales. Por ejemplo, el precio aquí venía bajista, ¿verdad? Este fue mi último máximo, ¿verdad?, confirmado. Este fue mi último mínimo confirmado. Y resulta que el precio viene y quiebra toda la estructura. Me quebró este último máximo confirmado, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos? Un retroceso y seguir subiendo y nos vamos para el otro lado. Entonces ahí yo trazo Fibonacci. Entonces, perfecto, se quebró la estructura, desde dónde nació el movimiento, desde acá hasta dónde llegó, hasta esta zona. Y si ustedes se fijan, miren a dónde vino a dar el rebote. Al 38, 50%, hablamos de esos niveles, ¿verdad? Al principio de Fibonacci, o sea, cuando estábamos viendo Fibonacci, ¿verdad? Perfecto, yo no alcancé a capturar este movimiento, no pasa nada, no hay problema. Sabemos que ya el mercado cambió de tendencia bajista a una tendencia alcista. Este es mi primer impulso, retroceso que llegó hasta el 58, 38, 50%, y luego hizo un nuevo máximo, ya, o sea, hizo un nuevo impulso. ¿Cómo yo confirmo este nuevo impulso? Porque me rompió este último máximo que teníamos acá. Recuerden que las tendencias se miden impulso retroceso, aquí tiene un máximo y aquí tiene un mínimo.
Si hace un impulso y me rompe este último máximo, yo estoy frente a una tendencia alcista. Ahora me hace un nuevo máximo y un nuevo mínimo, hace un retroceso, y yo sigo esperando que vaya a romper nuevamente este máximo, y así sucesivamente nos vamos moviendo en una tendencia alcista. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, desde dónde nace el impulso hasta dónde llega, perfecto, lo identificamos, que es lo que hacemos ahora. Vamos a limpiar un poquito el gráfico. Ya, entonces dijimos, lo vamos a dejar marcado, obviamente, para que vean cómo se repiten estos patrones. Desde aquí nace el impulso, llega hasta esta zona, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Nos vamos a Fibonacci. Desde donde nace el impulso hasta dónde llegó, y miren dónde llegó, 61-78%. Esta zona, para aquellos que ya vienen siguiendo mis seminarios, ya sea de apertura, seminario educativo, saben que esa zona a mí me encanta operarla. Ya 61-78% es clave. Y hasta dónde nos vamos, podríamos haber entrado, por ejemplo, aquí en el 61%, ponemos un stop loss por debajo del 78% y nos vamos hasta mínimo ir a romper este máximo. Podríamos haber llegado hasta acá. ¿Se fijan? Entonces podríamos haber aprovechado todo este movimiento hacia el alza, ¿ya? Entonces luego vamos siguiendo la tendencia hacia arriba, ¿no? Vamos a borrar un poquito, obviamente. Ya luego, como les digo, acá volvió el activo a hacer un impulso, vamos siguiendo la estructura. Entonces nosotros nos aprovechamos desde acá, hizo un nuevo impulso, hizo un pequeño retroceso cortito y aquí volvió a romper, aquí volvió a hacer un impulso. Vamos a ver esta parte del gráfico hasta dónde llegó. Aquí no alcanzó a hacer un rebote, o sea, perdón, un retroceso hasta nuestra zona. Perdón, que estoy un poquito resfriado. Ya no alcanzó a hacer un retroceso hasta el 38-50%. Eso no quiere decir que el activo viene con mucha fuerza hacia el alza, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser bien ágil en ir siguiendo la tendencia. Entonces, vamos marcándola para que no nos perdamos. Este es un impulso, un retroceso, no alcanzó tanto a retroceder, pero me hizo un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque me quebró esta zona. Perfecto, ahora este es mi impulso, este es mi retroceso. Ya, ok, tengo claro eso. Corremos esto entonces, marquémoslo. Impulso. Ok, agrandamos el gráfico. Pum, pum, pum. Ya lo tenemos identificado, ¿verdad? ¿Qué le hago? Le trazamos un Fibonacci nuevamente, impulso, retroceso de donde llega hasta donde llegó, y miren, si ustedes se fijan, vuelve a llegar a la zona del 61-78%, en este caso hice un mechazo para ir a estoquear a todos los compradores que estaban acá, y miren cómo se fue rápidamente hacia el alza. Y luego vamos teniendo siempre lo mismo, ya seguimos siguiendo la tendencia. En lo personal, creo que luego hizo este impulso, retroceso, y por último se mandó todo este impulso al alza. Ya si nosotros vemos cuánto retrocedió de este impulso, hacemos lo mismo, Fibonacci, desde donde nació, desde acá, ¿verdad? Lo dejamos desde ahí hasta donde llegó, hasta aquí arriba, y miren dónde vino a rebotar nuevamente, y así nosotros vamos siguiendo la tendencia. En este caso, en el oro, yo pienso, y por eso estoy comprado, ustedes vieron mi posición alcista, que vamos a ir al menos a buscar este último máximo, ¿verdad? Y nos queda todo este movimiento alcista, el cual nos podemos aprovechar, ¿ya? Así que bueno, ya para ir dando por terminado el seminario, me gustaría saber si tienen algunas dudas, preguntas. Perfecto, ya no hay ninguna duda al parecer. Ya vamos a dar unos segundos más a ver si es que alguien tiene alguna duda, ya para ir dando por finalizado el seminario de hoy. Perfecto, John, muchas gracias por haber participado. Ya como les digo, yo 30 segundos más para ya ir finalizando en el seminario. Me estaban preguntando cuáles son los niveles más importantes de Fibonacci. Perfecto, yo como les comentaba, en lo personal, cuando ya se identifica un impulso en algún activo en particular, me gusta a mí ver, aunque sea un retroceso al 38%, para mí ese retroceso ya empieza a ser válido. Y luego los niveles que me gusta operar,
netamente por la gestión de riesgo con la cual me permite trabajar, es el 61-78%. ¿Por qué? Porque tengo un stop loss pequeño, ¿verdad? Entro en el 61%, dejo un stop loss por debajo del 78% y puedo ir a buscar un impulso que al menos rompa el último máximo de la tendencia, ¿ya? Entonces, la gestión de riesgo que se utiliza en esos casos es bastante atractiva, se arriesga uno para ir a buscar 4 o 5 de ganancias, entonces, como les digo, es una operación bastante interesante de hacer, ¿ya? Así que por eso me gusta utilizar esos niveles. También me preguntan por acá, perfecto, en el RSI es la única forma que se utiliza. No, no es la única forma. Ya yo he visto varias formas. De hecho, cuando estuve estudiando este activo, me di cuenta que hay formas muy diferentes de utilizarlo. En lo personal, yo lo que les enseñé es cómo a mí me ha funcionado, ¿verdad? O sea, no saco nada con enseñarles la teoría, si en la práctica no lo he probado, no lo he testeado, ¿verdad? O no le he sacado provecho. Lo personal, como les digo, a mí me gusta utilizar esos indicadores, ¿verdad? Para cuando, perdón, el RSI en este caso, cuando estoy buscando alguna divergencia, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan, en este caso, en este cuadro, por ejemplo, yo sé que esta zona es de rebote, y si ustedes se fijan, mire cómo el RSI me vino a hacer una divergencia en toda esta zona, y fue justo la zona que donde el gráfico retomó su tendencia al alza. Ya, o sea, aquí lo que tenemos, que el RSI antes de que, imagínense, aquí tocó la última vez la zona y ya el RSI se había dado vuelta hacia el alza, o sea, me estaba diciendo que se estaban abriendo posiciones de compra. Lo mismo pasó acá, si ustedes se fijan, hay una pequeña, ahí está. Hay una pequeña divergencia, mire cómo estos mínimos son cada vez más bajos y estos mínimos aquí son más altos, ¿ya? Entonces eso es lo que me quiere decir que la fuerza vendedora empieza a perder fuerza, ¿verdad? Valga la redundancia, y empieza a posicionarse los compradores en este activo, ¿ya? Así que bueno, sin más entonces, bueno, me despido el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto compartir esta información con ustedes ya. Recomendaciones, pónganla en práctica, vayan a los gráficos, ¿verdad? Vean cómo se presentan diferentes activos financieros, hagan backtesting, ¿verdad? Con los activos que ustedes operan y yo estoy seguro, como les digo, que si lo ponen en práctica les va a traer muy, pero muy buenos resultados, ¿ya? Así que bueno, sin más, me despido, les deseo mucho éxito en sus inversiones y nos vemos en el próximo seminario. Chao, chao.